empezar también en esta preciosa noche con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, aleluya, y creemos que Dios tiene una palabra para nuestras vidas, una palabra que nos edifica. Amén, hermanos. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión. ¿Cuántos los saludan? Amén. Gloria a Cristo. Vamos a empezar entonces con la palabra de Dios en esta noche. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan. Amén. Abran su Biblia por favor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos del 60 al 71. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 71. Alabado sea el nombre del Señor. Juan, vuelvo a repetir la cita bíblica, Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Quizás lo tenga en su Biblia bajo el título Palabras de vida eterna. Vamos a lecturar este pasaje bíblico y vamos a empezar con nuestro tema de esta noche. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Gloria al Señor. Vamos a leerla. Gloria a Dios. Aleluya. Y damos gracias al Señor y pedimos que hoy nos hable Dios por medio de su palabra. Amén, hermanos. Y dice así la palabra de Dios en esta noche. Lecturamos su santa palabra con la bendición del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y él dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El tema de esta noche lo he titulado Escandalizados por Jesús. Amén. Escandalizados por Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche en la cual tú nos bendices, en primer lugar, Señor, con la vida. Nos bendices también con la presencia de cada uno de nuestros hermanos en este lugar. Y te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo en el cual podemos congregarnos y podemos también, Señor, ministrar tu palabra. Señor, en esta noche te ruego que seas tú hablando a tu pueblo con claridad. Dios mío, habla a sus corazones. Haznos entender de manera sencilla lo que tú quieres, Señor, comunicarnos hoy. Te pido que uses mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo y uses mis labios para predicar.
ayúdanos. Y sobre todo, Señor, que esta palabra llegue a muchos hogares, familias. Y tú seas, Señor, por medio de esta palabra, haciendo lo que para el hombre es imposible. Gracias te doy una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Escandalizados por Jesús. Queridos hermanos, algo pasa que cuando nosotros nos acercamos, ¿qué mes estamos ahora? Julio. Y cuando más vamos avanzando, casi ya al fin de año, pues hay un momento del año en el cual muchas personas esperan, quizás más los niños. ¿A qué fecha me estoy refiriendo? Navidad, ¿no? Es una fecha que pareciese un tanto distinta, se siente distinto, ¿verdad? La gente como que anda de mejor humor, las personas están mucho más, menos problemáticas algunos, ¿no? Como que las cosas cambian. Y si bien es cierto, pues cuando llega esta época de diciembre, ¿no? A menudo el mundo celebra, o por lo menos lo tienen algunos, a Jesús de Nazaret en la Navidad. Principalmente cuando empiezan, ¿no? Gloria al Señor, a entender que realmente, ¿no? Es la Navidad, lo cual lo relacionan es con otras cosas, ¿no? Pero lo que muchas personas he visto es que de alguna forma tratan de sentirse cómodos o familiarizados con Jesús de Nazaret y principalmente con la figura del niño Jesús, ¿verdad? Cuando usted lo ve que en su nacimiento, en su pesebre, cuando lo arman, ¿a quién ponen en el centro de ese pesebre? Al niño Jesús, ¿no? Y la gente dice, al niño Jesús. Hay otros que incluso lo ponen al muñequito a las 12 todavía, ¿no? No, a las 12 porque a esa hora nació, dicen algunos, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, la cosa es que muchas personas, cuando llegan esas épocas del año, pues tienen presente, digamos, la idea del niño Jesús. Y la pregunta es, ¿a cuánto les incomoda el niño Jesús? Amén. La mayoría no encuentra problema con el niño Jesús, pero alguien dijo muy sabiamente que el mundo no tiene problemas con el niño Jesús, sino que tiene problemas con aquel Jesús que declara la verdad del Evangelio y que confronta a la humanidad con su pecado. El Jesús de las Escrituras no es un niño. Amén. Es, alabado sea el Señor, el Mesías, es el Cristo. A su nombre sea la gloria de Dios. Y podemos ver que la gente sí tiene un problema con ese Jesús bíblico. Porque ese Jesús bíblico es aquel que expone la verdad del Evangelio y sobre todo confronta a la humanidad con su pecado. Debemos saber, hermano, que desde la historia hay muchas personas que se han referido a Jesús, personajes históricos, gloria al Señor, grandes personalidades durante los tiempos se han expresado de alguna forma, de buena forma acerca de Jesús. Algunos han dicho que él fue un buen maestro. Por ejemplo, tenemos a este hombre que fue premiado, creo que era Mahatma Gandhi, que él decía que Jesús, la enseñanza del Sermón del Monte para él era algo magistral, era algo digno de un maestro, ¿no? Algunos dicen él fue un buen maestro, otros dicen él fue una persona espectacular. Me gusta la personalidad de Jesús, dicen algunos. Otros dicen, bueno, para mí Jesús fue un gran religioso, fue un hombre muy entregado a su religión, dicen algunos, un ejemplo para muchos. Sin embargo, lo que realmente le incomoda a los hombres hoy en día y durante toda la historia ha sido una cosa esencial sobre Jesús. ¿Sabe lo que le incomoda a los hombres de Jesús? Le incomoda sus palabras. ¿Qué le incomoda?
y sobre todo lo que Él enseñó. Las personas no tienen problemas con el Jesús, el niño Jesús. Las personas tienen problemas con aquel Jesús y con las palabras, con las cosas que Él dijo y con las cosas que Él enseñó. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Por eso cuando hablamos aquí acerca de este pasaje de Juan capítulo 6, amén, hablamos acerca de cómo muchas veces las palabras de Jesús generaban diversas reacciones en las personas quienes escuchaban al Señor. Algunos reaccionaban con incomodidad, así como hoy reaccionan con incomodidad muchos cuando escuchan la palabra. Amén, hermanos. Algunos otros reaccionan, alabado sea el Señor, con una especie de ira. Pero hay unos pocos que reaccionan de forma, alabado sea el Señor, de forma receptiva a lo que está diciendo Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué las palabras de Jesús generan incomodidad en muchas personas? Porque las palabras de Jesucristo confrontan el estilo de vida de muchos. Amén, hermanos. Las palabras de Jesús exponen la hipocresía de la gente. Las palabras de Jesús cuestionan los estatus y los valores de este mundo. Es decir, las palabras de Jesús no siempre van a caer bien para a todo el mundo. Amén, hermanos. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 8, versículos del 31 al 37, escuche lo que dice Jesús. Algo un tanto polémico, pero es lo que dice el Señor. ¿Qué dice? Juan capítulo 8, versículos del 31 al 37. ¿Qué dice la palabra? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes habían creído en él? Los judíos. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire esa declaración de Cristo, ¿no? Maravillosa. Le respondieron, ¿qué le respondieron los judíos? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué era lo que ellos cuestionaron de Jesús? Cuando Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ellos instantáneamente, hermanos, empezaron a razonar y dijeron, ¿cómo que voy a ser libre? Ya soy libre, soy linaje de Abraham. Yo nunca he sido esclavo de nadie. ¿Cómo me dices tú, Jesús, que voy a ser libre? Y escucha lo que Jesús dice. Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Escuchó lo que dijo Jesús? Los judíos cuestionaron a Jesús, como que las palabras de Jesús, ¿qué generaron? Incomodidad, generaron ira, porque ellos se vieron afectados con las palabras de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a las palabras de Cristo? ¿Cómo reaccionó usted por primera vez cuando escuchó la palabra de Dios? Algunos cuando quizás tuvieron la oportunidad de ver la palabra o escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales o quizás verlo en la tele, de repente está alguien predicando y ¡flup! Cambias de canal. O estás viendo en tu celular un mensaje y ¡flup! Lo cambias a veces, ¿no? Hay gente que no quiere escuchar porque la palabra de Dios genera incomodidad. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso hay muchas personas que se escandalizan de Jesús. Yo no sé cuál es nuestra actitud referente a lo que Cristo dice y a lo que Cristo enseña. Si nosotros nos consideramos cristianos, nosotros no solamente somos cristianos, hermanos, porque vamos a la iglesia, vamos a la congregación o cargamos una Biblia.
Nos llamamos cristianos porque a lo que Jesús enseña, nosotros decimos amén. Si usted es cristiano o cristiana, usted no solamente debe decir, bueno, yo voy a la iglesia y ya soy cristiano. No, sino que cuando Jesús enseña, nosotros tenemos que decir amén, porque estamos en consonancia con lo que Jesús está enseñando y lo que dice, a pesar de que para mucha gente le parezca polémico o incómodo. Amén, hermanos. Entonces, veamos qué sucede cuando vamos a la Biblia. Por favor, quiero que me acompañen a Juan capítulo 6, versículos del 60 al 62. Amén. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 62. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios? ¿Qué dice? Al oírlas, amén. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 62, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos, hermanos? Dura es esta palabra. ¿Cuántas veces usted ha dicho así cuando ha venido a un culto? Amén. ¿Cuántas veces usted que ha venido a un culto ha dicho eso? Dura es esa palabra. ¿Quién la puede oír? ¿No? Mira, los discípulos, ¿qué percepción tenían de las palabras de Jesús? ¿Cómo eran las palabras de Jesús para ellos? Dura era la palabra, ¿no? Versículo 61, ¿qué dice? Sabiendo en Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿les ofende lo que enseño? ¿Les ofende lo que he predicado? Y versículo 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Hay algo interesante que vemos aquí. En primer lugar, la reacción de los discípulos. Amén, hermanos. Los discípulos reaccionaron y dijeron, dura es esta palabra. Y luego empezaron a murmurar. En primer lugar, cuando escuchamos las palabras de Jesús, debemos ver la reacción que tenemos hacia su palabra. ¿Qué debemos ver en primer lugar? La reacción que tenemos a las palabras de Cristo. ¿Cómo reacciona usted a la palabra? ¿Le gusta escuchar la palabra? Pero acuérdese que la palabra no todo el tiempo nos aconseja. Hay un momento en que la palabra nos confronta. Hay un momento en que la palabra, gloria al Señor, es maravillosa, pero ciertamente los discípulos habían dicho esto, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué vemos aquí? La reacción a las palabras de Jesús. Muchas personas, queridos hermanos, tienen diferentes maneras de cómo reaccionan a las palabras de Cristo. Hay algunos que murmuran, hay otros que se escandalizan, mientras que hay otros que se deleitan en sus palabras. ¿Cuál es usted? ¿Usted murmura, se escandaliza o se deleita en la palabra de Dios? ¿No? Nos deleitamos. Por eso. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que siempre hay una reacción. Usted cuando escucha la palabra de Dios, o por lo menos usted está en un grupo y usted está escuchando una prédica, va a haber una reacción en las personas que están escuchando el mensaje. Amén, hermanos. En este caso, los discípulos, ¿cómo reaccionaron? ¿Reaccionaron con qué? Reaccionaron ellos como que se escandalizaron de lo que estaba enseñando Jesús. Ellos murmuraron y Jesús lo sabía. Por eso el Señor le dice, ¿esto les ofende? Amén. ¿Esto les ofende? Les dice Jesús. O sea, lo que yo estoy enseñando, ¿se escandalizan de mis enseñanzas? Imagínate que el día de mañana alguien nos diga eso. ¿Se escandalizan de lo que Jesús enseña? Y vamos a ver la razón. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las palabras de Jesús? Los discípulos empezaron a decir, esa palabra es una palabra dura, ¿quién la va a poder escuchar? Muchos empezaban a murmurar y Jesús le pregunta, ¿esto les ofende?
A menudo debemos entender que las palabras de Jesús confrontaban. ¿Qué hacían las palabras de Jesús? Confrontaban. Y en ocasiones generaban polémica ante las demás personas. Es decir, cuando Jesús enseñaba, había reacción distinta en el público que le escuchaba a Jesús. No todos estaban de acuerdo y no todos decían amén. Había otros que lo escuchaban con el interés de poder atraparlo en alguna pregunta. Había otros que escuchaban pero con ira, pero había otros que se deleitaban en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Escuche lo que dice Mateo capítulo 26. Por favor, busquen en su Biblia, hermano. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Versículos del 59 al 68. Hay muchos que se escandalizan de las palabras de Jesús. Amén. Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 68. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Aquí estamos viendo cuando Jesús está ante el concilio. ¿Ya? Y hay algo que sucede acá con Jesús. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículos del 60 al 68, dice la palabra. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Verso 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire esa pregunta que le está diciendo el sumo sacerdote. Le está diciendo, dinos Jesús, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué responde Jesús? Verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Uno podría decir, ¿y por qué se escandalizaron tanto? Bueno, porque esta parte de lo que declara Jesús es lo que dice el profeta Daniel. Daniel habla de un hijo de hombre que viene entre las nubes, pero este hijo de hombre no es cualquier hombre, no es cualquier persona, es el Mesías. Y es el Mesías al cual esta gente estaba esperando. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y Jesús dice, y además te voy a decir que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo reaccionó el sumo sacerdote ante lo que Jesús dijo? Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué dijo? Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios generó indignación. Amén, hermanos. Porque muchas personas consideraban lo que había dicho Jesús como una blasfemia, un insulto contra Dios. Incluso llegaron a tal punto que dijeron, es reo de muerte. Amén. Vayamos por favor a Juan capítulo 5. Aquí hay otro acontecimiento también. Juan capítulo 5. Jesús que estaba diciendo que era el Hijo de Dios. Amén. Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Juan capítulo 5.
versículos del 16 al 18. Gloria al Señor. Dice la Biblia, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, ¿qué le dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, mira, escucha lo que dice aquí la Biblia. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira, los judíos cuando le escucharon a Jesús decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ellos reaccionaron y dijeron, ¿qué? ¿Cómo que tu Padre? ¿Tu Padre es Dios? Y si tu Padre es Dios, entonces tú eres ¿qué? El Hijo de Dios. Queridos hermanos, hoy también hay mucha gente que reacciona con escándalo y con murmuración cuando los cristianos afirmamos que Jesucristo no es solamente un buen maestro, que Jesucristo no es solamente un rabí muy instruido, muy famoso. No solamente afirmamos o decimos los cristianos que Jesús es una persona con unas enseñanzas extraordinarias, sino que decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Nosotros decimos y afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y hay mucha gente que se escandaliza de eso. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes? Las personas que ven a Cristo como una criatura. Eso choca muchas veces con aquellos que consideran a Cristo una simple criatura o sencillamente un ser celestial, majestuoso. Pero escuche que las palabras de Cristo mismo generan reacción en la gente. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, como primer punto debemos ver cómo reaccionamos nosotros a las palabras de Jesús. ¿Reaccionamos con escándalo? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con deleite? ¿Cómo reaccionamos a las palabras de Jesús? Amén. Usted va a darse cuenta que incluso entre la gente va a haber muchas diversas reacciones. No todos, cuando usted le dice, ¿y tú? ¿Para ti quién es Jesús? Si a usted le preguntaran el día de mañana, no sé, en su trabajo, donde usted se desempeña, en su centro de estudios, en la calle, en el bus, en el tren, alguien le dice, ¿y para ti quién es Jesús? Uno diría, bueno, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué? Y no me digas que tú crees que Jesús es Dios. Pues claro que Jesús es Dios. Amén, hermanos. Y eso es un escándalo. La mayoría pues se indigna, ¿no? Porque piensan que, algunos dicen, sí, Jesús, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Amén. La pregunta siempre hacen, ¿no? ¿Tú crees en Jesús y lo has visto? ¿Dónde está Jesús? Dicen, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Eso choca frontalmente con la gente. Amén. ¿Por qué? Porque las declaraciones de Cristo confrontan. Amén, hermanos. Confrontan con el pensamiento de la gente. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a ir al segundo punto. Juan capítulo 6, verso 63. Por favor, busquen su Biblia. Juan capítulo 6, verso 63. Jesús dice algo muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado, ¿cómo son? Son espíritu y son vida. ¿Cómo son las palabras de Jesús? Son espíritu y son vida. En primero vimos cómo las personas reaccionan ante las palabras de Jesús, pero aquí vemos nosotros por qué mucha gente ignora las palabras de Jesús. ¿Por qué a muchos no les gusta la palabra de Jesús? ¿Por qué no encuentran deleite en las palabras de Jesús? La razón es muy importante. ¿Sabe por qué? Jesús mismo lo dice.
las palabras de Jesús son espirituales. Los discípulos se escandalizaron porque en realidad no entendían que las palabras de Jesús eran profundamente espirituales. ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Jesús, hermanos, cuando leemos el contexto de este pasaje, Jesús estaba enseñando acerca del pan de vida. Amén, hermanos. Y si vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versículos, amén, gloria al Señor, 48 al 56, Jesús está enseñando acerca del pan de vida. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 6, versículos del 48 al 56? ¿Qué dice? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, dice Jesús, que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contendían. ¿Qué quiere decir eso? Discutían entre ellos, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Se escandalizaron. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjese que las palabras de Jesús, dijo Jesús que sus palabras ¿cómo son? Espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espirituales. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema es que muchos de ellos no estaban buscando el pan espiritual. Muchos de ellos no buscaban el pan espiritual. Ellos buscaban otra cosa. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos del 25 al 27. Ahí se va a dar usted cuenta qué es lo que ellos estaban buscando. Juan capítulo 6, versículos del 25 al 27. ¿Qué dice la Biblia? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, ¿qué le dijo el Señor? De cierto les digo, que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. ¿Por qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando ellos? Verso 27, Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Las palabras de Cristo, ¿cómo son? Espirituales. Pero ellos no estaban buscando la palabra, no estaban buscando el pan espiritual. Ellos estaban buscando otra cosa. Te hago una pregunta, ¿por qué vienes al culto? ¿Qué buscas al venir al culto? ¿Ya? Mire, en los tiempos de Jesús había mucha gente que lo seguía a Jesús, multitudes. Y de esas multitudes uno diría, wow, esa gente tan fervorosa, tan comprometida con Jesús, mira cómo esa gente se va de aquí a otro pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo, esa gente nunca se cansa. Wow, qué comprometidos. Pero Jesús sabía por qué lo estaban siguiendo. Jesús les dijo y les confrontó y les dijo, ustedes me siguen, ustedes me buscan solamente porque multipliqué los alimentos. O sea, ustedes están buscando solamente pan. Solo están buscando alimento. ¿Sabe qué dice eso? ¿Sabe qué significa eso? Muchos quieren la bendición física, pan físico, ¿no? Pero ignoraban que el mismo Jesús era más importante que eso. Hoy muchos están predispuestos a escuchar de casas, carros, prosperidad,
y han adaptado incluso algunos predicadores su mensaje a ese tipo de necesidades, volviendo así a la congregación igual que estos hombres, que van buscando no a Jesús, sino lo que da Jesús. Jesús no, prácticamente Jesús es un secundario más. Ellos buscan lo que da Jesús. Hay mucha gente que cuando escuchan casas, carros, propiedades, prosperidad, ¿usted cree que en esos cultos la gente se duerme? No, todos están abiertos así como tú cuando estás viendo. No se duermen, porque dicen, no, ahora viene mi carro ya viene mi carro, dicen, ¿no? Pero cuando le dan el pan espiritual, amén. ¿Qué vienes buscando a la iglesia? ¿Pan espiritual o pan físico? ¿Qué vienes buscando? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén, hermanos. Hay muchos que queremos ser bendecidos por Jesús, pero olvidamos a Jesús. Hay muchos que dicen, estoy buscando, pastor, al Señor para que me dé un carro nuevo, 0 kilómetros. O sea, tu búsqueda es por un carro. ¿Y Jesús? ¿No lo buscas a Él o buscas el carro nomás? Hay muchos que van buscando pan lejos. Yo he visto gente que se va y no, pastor, ahí predican, hay unción, ahí tremendo, yo voy ahí, dice, ¿no? Y te dan pan físico, pan que no dura. Alabado sea el Señor, pero olvidan a Jesús. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá muchas personas que querrán estas palabras en lugar de escuchar las verdades de la palabra de Jesús. Habrá muchos queriendo pan físico antes que el verdadero pan espiritual. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo, amén, capítulo 4, versos del 3 al 4. 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, perdón, 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 3 al 4. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Mira lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 3 al 4. Dice la Biblia. Porque vendrá tiempo, o sea, va a venir un momento, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, va a haber gente que no le va a gustar escuchar la palabra de Dios. Escuche correctamente la Biblia. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, ¿qué cosa? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego dice, verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día vemos eso. Gente que sigue a Jesús, aparentemente, pero lo que están buscando no es a Jesús, no es a Cristo. Están buscando otras cosas. Están buscando muchas cosas, qué sé yo, pero no están buscando a Jesús. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Por qué sucede eso? Porque han apartado sus oídos de la verdad. Han apartado sus oídos de la verdad. Alabado sea el Señor. Porque no les gusta la palabra de Jesús. Las palabras de Jesús son espirituales. Alabado sea el Señor. Y fíjese lo que dice Timoteo, ¿no? Se amontona, la gente tendrá comezón de oír. Hoy mucha gente tiene comezón de oír. Quiere escuchar algo nuevo siempre. Siempre está buscando algo nuevo. Y de alguna forma no faltan por ahí falsos maestros, enseñando cualquier cosa, engañando a medio mundo, vendiendo milagros, dando miles de cosas, engañando gente, estafando gente, pero ahí está la gente. Y yo le voy a decir por qué la gente se va ahí, porque han dejado la palabra.
han apartado su oído de la verdad, se han vuelto a las fábulas y están como esta gente buscando y buscando y buscando, pero no buscando a Jesús. Pero los que son hijos de Dios se gozarán en las palabras de Jesús, y mientras que los que no lo son solo van a querer alterar el mensaje. Los que son de Dios se deleitan en la palabra de Dios. Y los que no son de Dios dicen, pastor, muy aburrido tu palabra. Es que no es mi palabra, es de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Si es mía, usted tiene todo el derecho de criticarlo. Pero las palabras de Dios, alabado sea el Señor, dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Fíjese lo que dice Juan 8:47. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Amén. Juan 8. Amén. ¿Más claro? Creo que no. ¿Lo leyó? Juan 8:47. ¿Qué dice? El que es de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? El que es de Dios. ¿Qué hace el que es de Dios? Las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, le gusta. Pero el que no es de Dios, al contrario, le molesta, le irrita. Alabado sea el Señor. Se incomoda, se escandaliza. Porque no es de Dios, pues, hermano. El que es de Dios, sí, se deleita en la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo éramos nosotros en el mundo? ¿Nos gustaba o no la palabra de Dios? A menudo cuando yo escuchaba o cuando me decían, porque yo tengo una tía que su papá es pastor, y cuando ella decía siempre, ya va a venir, siempre iba a la cocina y nos avisaba, familia, mi papá nos va a visitar, y él es pastor. Uf, la cara que ponía, hermano. Dice, pastor, seguro nos va a predicar. Mi papá está viniendo, es pastor. Y siempre sabíamos que cuando su papá llegaba, siempre tenía, de cualquier forma, tenía que llevarnos a hablar de la palabra de Dios. Y como uno, como dice, no es de Dios, pues no le gusta escuchar las cosas de Dios. Trata de desviar. ¿No te ha pasado a ti cuando le estás hablando a alguien de Dios? Le estás hablando, ya, no me hables por favor de eso, ya, me vas a arruinar la fiesta. Me vas a arruinar el día. Mejor hablemos de otra cosa, no sé. ¿Por qué tienes que llevarme siempre a hablar de eso? ¿Por qué? Porque aquel que no es de Dios, no le gusta escuchar la palabra de Dios. Pero aquel que es de Dios, le encanta la palabra. Amén, hermanos. Aquel que es de Dios, le gusta el pan espiritual, el alimento que Dios nos da. ¿Cuánto pueden darle gloria al Señor? Amén, hermanos. Dile al que está a tu costado, no te enojes. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Porque a mucha gente no le gustan las palabras de Cristo, porque las palabras de Jesús son espirituales. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Muchos están interesados en escuchar cualquier cosa, menos las palabras del Señor. Ajá. También, sí. También, por eso le digo, hay muchos que tienen una duda a veces quizás no conocen a cabalidad la palabra, pero se interesa. A diferencia del hombre que está en contra, ¿no? Es algo muy distinto, hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos que por qué razón mucha gente rechaza o ignora las palabras de Cristo, porque las palabras de Jesús son espirituales. Amén, hermanos. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Vamos a un tercer punto, ¿le parece? Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo
Juan capítulo 6, versículo del 64 al 66. Perdón, del 64 al 66. Amén. ¿Qué dice? Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, mire, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hay gente que ha dicho, pastor, Judas lo sorprendió a Jesús. Jesús no sabía. No, acá dice la Biblia que sí sabía. Y desde un principio. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pues, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Dice luego el verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y luego dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí vemos algo sumamente importante, ya que las palabras de Jesús, queridos hermanos, no solamente son espirituales, no solamente las palabras de Jesús evalúan cómo reaccionamos ante ellas, sino que las palabras de Jesús son aceptadas por sus verdaderos discípulos. Acuérdense bien de esto. Muchos de sus discípulos que le seguían, de pronto lo abandonaron a Jesús. Dejaron de andar con él. Como se dice, volvieron al mundo. Y es interesante que quienes lo abandonaron no eran simples creyentes, eran personas que habían caminado con Jesús. Eran discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Discípulo es alguien que ha rendido su vida a Cristo. Amén, hermanos. Pero llega un punto donde estos discípulos abandonan a Jesús. Y eso es lo que marca, queridos hermanos, un antes y un después en ese camino de estos discípulos. Porque ellos abandonaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque a causa de lo que Jesús había dicho, vino el hostigamiento. Vino el señalamiento. Cuando el Señor dijo que Él era el pan vivo que había descendido del cielo, muchos de los judíos se escandalizaron y empezaron a señalar a Jesús. Incluso hubo una polémica grande. Y aquí es donde vemos lo que diferencia a un verdadero discípulo de Cristo de alguien que no lo es. ¿Sabe qué es lo que diferencia uno del otro? Cuando decidimos permanecer con Cristo a pesar de lo que otros digan. Amén, hermanos. ¿Quién es un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que permanece con Cristo a pesar de lo que otros digan. De lo que otros digan o piensan. Amén o no amén, hermano. Las palabras de Jesús a menudo generan señalamiento. Las palabras de Jesús a veces generan polémica. Porque en este mundo en el que vivimos, donde todo es relativo, no hay verdades absolutas, todo es relativo, sencillamente, las palabras de Jesús son políticamente incorrectas. Yo he visto, por ejemplo, cómo personas cuando expresan o predican, hay personas que le dicen, eres un retrógrado, eres un atrasado, un medieval. ¿Cómo vas a seguir con esas ideas en estos tiempos? Eres de mente cerrada. ¿Y eso qué produce? Señalamiento, hostigamiento. Y para no ir tan lejos, ¿usted no lo ha vivido? En su trabajo, en su familia. No me vas a decir tú que crees en eso de lo que dice ese libro. Hay otro que dice, no me vas a decir que tú crees en el infierno.
Ujú. Por eso, porque las palabras de Jesús en estos tiempos, por ejemplo, se consideran políticamente incorrectos. Nadie tiene ningún problema, por ejemplo, y esto lo decía un predicador. Yo veo que mucha gente pone en su carro Filipenses, ¿no? 4:13, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, que me fortalece. O muchos ponen Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y algunos dicen, ¿y por qué pones esos stickers a tu carro? No, es que estoy evangelizando. ¿Así? ¿Y por qué no pones, por ejemplo, lo que dijo Jesús? Que aquel que no cree en él está condenado. Dice, mucha gente no pondría eso porque estaría con la ventana rota. Amén. Porque las palabras de Jesús, queridos hermanos, generan eso. Señalamiento, polémica, a veces hostigamiento. Yo conocí, por ejemplo, donde yo trabajaba, en ese tiempo estaba trabajando junto a mi madre, había una señora que ella trabajaba en el área de la limpieza, y esa señora siempre nos decía, yo voy a la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia y todo esto. Y me acuerdo que un día el lugar donde nosotros trabajamos estaba lleno de todos los trabajadores. Y la señora no se le ocurrió mejor idea de, en medio de que toda la gente está con su celular, está almorzando, está, ¿no? Cada uno en su asunto, la señora se pone en pie y a viva voz dice, hoy quiero compartir mi testimonio con todos ustedes. Que yo había sido borracha y empieza, pero yo gracias a Cristo, y empieza así. Y viera la gente, la cara de la gente. La gente lo mira, y está loca, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Ella se sentó y la gente siguió en su mundo. Pero después, al día siguiente, nos dimos cuenta que la habían despedido. Amén. Uno puede decir, pastor, ¿quién es un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que está con Cristo a pesar de lo que otros digan o piensen. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, hay mucha gente que no estuvo de acuerdo. Sencillamente vio esa decisión como un tanto apresurada. Amén. Pero el hecho de que hasta el día de hoy permanezcas es porque ciertamente ha habido gente que ha hablado, bien o mal, pero hemos decidido estar con Cristo en tiempos buenos, en tiempos malos. A su nombre sea la gloria de Dios. Escuche lo que dice Jesús según Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versos 22. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 6, verso 22. Jesús dice algo aquí muy importante. Jesús dice, Lucas 6, 22 dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido. Amén. ¿Qué es bienaventurado? ¿Quiénes son bendecidos? Bienaventurados seréis cuando los hombres, ¿qué harán? Os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Mira lo que la gente puede llegar a hacer cuando te aborrezcan. Esa es una palabra fuerte. Aborrecer es como odiar, pero es un desprecio. Amén, hermano. ¿Qué más? Cuando os aparten de sí, te hagan a un lado. ¿Qué más? Y te vituperen. Y desechen vuestro nombre como malo. Hay personas que piensan que desde que nos hemos vuelto cristianos, sencillamente como que hubiéramos tomado una mala decisión, ¿no? Como que nuestra vida la hemos empeñado en algo malo. Y eso es lo que el Señor nos dice, ¿no?
¿Cuánto estamos dispuestos a seguir a Jesús? A pesar de que nuestra reputación personal se vea vituperada o descalificada por seguir a Jesús. Porque ciertamente para seguir al Señor vamos a entender una cosa, que el mundo no ama a Cristo. Y si usted sigue a Cristo, debe saber que el Señor ha dicho que usted antes que todo está bendecido. Amén, hermanos. Y a pesar de que hablen mal de usted, a pesar de que lo tilden de muchas cosas, a pesar de que desechen tu nombre como malo, ese que permanece a pesar de todo es un verdadero discípulo. Porque es fácil estar con Jesús cuando todo está bien, cuando la gente nos aplaude, cuando la gente habla maravillas de nosotros, nos sentimos halagados, elogiados. Y claro que hay momentos, ¿verdad?, donde hay personas que han elogiado cómo Dios ha hecho el cambio en tu vida y todo ello. Pero cuando empiezas a darte cuenta que también hay otra parte de la historia, donde por causa de seguir a Jesús, a veces vas a experimentar esto que dice Cristo. Y hay muchos que cuando leen esto dicen, yo no quiero eso. Y ya no son, se apartan. Amén, hermanos. Acompáñenme por favor a Mateo. Vamos a Mateo, amén. Capítulo 10, versículos del 22 al 25. Mateo capítulo 10, versículos del 22 al 25. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Mire qué importante dice aquí. ¿Cuántos lo tienen ahí? Mateo capítulo 10, versículos del 22 al 25. ¿Qué dice la Escritura? Jesús dice, hablando a sus discípulos, ¿no? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lo vuelvo a repetir. Y luego dice el Señor, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice el 23? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Escuche lo que dice el 24 atentamente. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Jesús dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está diciendo, si a mí me han dicho Belcebú, que es el nombre de un demonio, me han dicho endemoniado, ¿qué no te van a decir a ti? ¿Tú eres más que tu Señor? No. Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si a Jesús le hicieron eso, ¿esperamos menos? Yo digo, a veces, cuán errados estamos a veces de lo que entendemos acerca de cómo verdaderamente el mundo entiende a Cristo. Si usted es de Cristo, el mundo va a reaccionar como reaccionó con el Señor hace 2000 años atrás. Amén. ¿A cuántos de ustedes les han dicho endemoniados? ¿No? ¿Sí? Y Jesús dice, si de mí han dicho eso, ¿qué no van a decir de ustedes? Si al Señor, cuando predicaba, la gente se burlaba de él, ¿usted cree que cuando usted predique la gente va a aplaudirle? No, va a haber gente que le va a tildar de loco. Lo va a criticar. De Jesús se burlaron mucha gente. Lo criticaron mucha gente. Ahora, si uno está acostumbrado al aplauso, a sufrir. Pero aquel verdadero discípulo es aquel que está con Jesús. Pase lo que pase. Porque es muy fácil
estar con Jesús cuando todo está bien, pero cuando viene la crítica por causa de Jesús. Cuando viene, gloria al Señor, las mentiras, las difamaciones por causa de Jesús. Por ejemplo, si revisamos la historia, a los cristianos les inventaron miles de cosas con tal de tacharlos, con tal de hablar mal de ellos. Llegaron al punto de decir que los cristianos eran una especie de subversivos ante el Estado, porque ellos no declaraban a César como su Señor, sino a Cristo como su Señor. ¿Qué cosas no inventaron de los cristianos? ¿Y cuántas cosas no inventan de ti también? ¿Es así o no? A veces sin conocernos. Yo he visto que en muchas ocasiones hay gente que dice, estos ladrones, estos que son así, estos que son así, estos aleluyos, dicen, burlándose. Y hay algunos que se ofenden. De repente vas a evangelizar a la calle, estás predicando a viva voz y de repente le dice, cállate loca, cállate loco, vaya a tu casa. De repente uno como que lo mueve, ¿no? Y uno dice, no, yo pensé que la gente iba a reaccionar distinta. Pero ¿qué esperabas del mundo? Te hago una pregunta, ¿qué esperas tú de este mundo? Es como decía, por ejemplo, este predicador conocido, Charles Spurgeon, que decía, ¿cómo esperas éxito en un mundo donde nuestro Salvador recibió una corona de espinas? Jesús fue más bueno que todos nosotros, ¿o no? Ninguno de nosotros quizás vamos a llegar a ese nivel de bondad de Cristo. Jesús era un hombre maravilloso. Pero ¿qué hizo la gente con este hombre maravilloso? Lo crucificó. Amén. Le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, se burlaron de él, lo escupieron. ¿Qué esperamos nosotros en este mundo? Por eso yo no entiendo cuando hay algunos predicadores que dicen, saca el campeón que tienes dentro. ¿Qué campeón? Si queremos ser cristianos auténticos, vamos a pasar por lo que Cristo pasó. Ya sea en tu trabajo, ya sea en el lugar donde estemos. Haz pública tu fe y verás la reacción. Pero si eres un verdadero discípulo de Cristo, a pesar de las críticas, a pesar de los comentarios, a pesar de lo que digan en contra de ti, tú vas a permanecer con Cristo. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuertes aplausos al Señor. Oiga, alguien que no es un discípulo, no soporta eso. No soporta. Pero un verdadero discípulo de Cristo está con el Señor. Hay gente que se puede escandalizar, que se puede, gloria al Señor, se puede sentir incómoda, pero el discípulo de Cristo está con él. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron, se fueron. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Vamos a la cuarta razón. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Busque por favor en su Biblia. Juan capítulo 6, versículos del 67 al 68. Gloria a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12. Mira, Jesús le dice, a pesar de que todos ya lo habían dejado, Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso ustedes también irse? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le dice Jesús a los 12. 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Las palabras de Jesús, queridos hermanos, son de autoridad divina. ¿Cómo son las palabras de Jesús? En medio de ese abandono de sus muchos discípulos, Jesús fija su vista en esos 12 que todavía quedaban. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes también me van a abandonar como los demás? ¿Cuánta gente ya no ha abandonado a Cristo en estos tiempos? Es como si Cristo nos mirara y nos dijera, ¿tú también me vas a abandonar como los demás? Es interesante que Jesús mismo es quien les hace la pregunta a sus discípulos. Jesús mismo les dice, no estás obligado a quedarte. Como muchos se habían retirado, Jesús le dice, no estás obligado a quedarte, pero tengo que preguntarte, ¿también me vas a abandonar como los demás? Y es aquí donde Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía que fuera de Jesús no hay nada. Los demás pudieron irse, pudieron sentirse indignados, pudieron sentirse incómodos por las enseñanzas de Jesús, pero Pedro mismo dijo, Señor, yo no te sigo por lo que tú me das, porque yo he entendido que fuera de ti no hay nada. Pedro dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Amén, hermanos. Esa declaración de Pedro es sumamente importante, ya que las palabras de Jesús no eran solamente palabras sabias, sino que eran palabras mismas de Dios. Fíjese lo que dice Juan capítulo 12. Busquen su Biblia, por favor. Juan capítulo 12, versículos 49 al 50. Hay algo muy importante lo que dice aquí Jesús. ¿Qué dice Jesús? Juan capítulo 12, versículos del 49 al 50. Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, mire lo que dice Jesús. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mundo cuando rechaza las palabras de Jesús, no solo están rechazando sus palabras, sino que están rechazando a Dios mismo. No es que no te guste la palabra de Dios, tú estás en contra de Dios. Pero si las aceptamos las palabras de Cristo, hemos de recibir la vida, porque las palabras de Dios son vida eterna. Como vemos, muchos pueden avergonzarse, escandalizarse, pero también hay algunos que aceptarán las palabras de Cristo y confiarán en ellas con total sinceridad. Y estos son sus discípulos. Hoy en esta noche quisiera hacer un llamado a todos aquellos que en algún momento se han enfrentado ante el señalamiento, ante el hostigamiento, ante la polémica por seguir a Jesús, quizás la presión social, y en algún momento ocultaron su fe por temor. Pero hoy en esta noche quiero orar por todos ustedes, para que podamos aceptar las palabras de Cristo con deleite y que sobre todo vivamos con firmeza y lo hagamos para Cristo. Amén, hermanos. Antes de poder orar, quisiera por favor que fuéramos a Juan capítulo 12, verso 48. Hay nada más, hermanos. Juan 12, 48. Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado
ella le juzgará en el día postrero. La palabra que hoy estamos escuchando, un día también nos juzgará. Por eso es importante no avergonzarse de la palabra de Cristo. Amén, hermanos. Aunque otros lo hagan, usted no se avergüence. Si otros se escandalizan, usted permanezca con Cristo. Porque el Señor nos ha dicho en su palabra que Él verdaderamente nos da palabras de vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor.